¿Cómo le va, querido Gustavo Brandolín? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien, licenciado? Bien, muy bien. Bueno. Me encantó el enganche que El hiciste enganche, recién. y sí, bueno, viste que siempre hay una mochila que pesa y mucho, sobre todo ahora que empezaron los chicos en la escuela y vienen las cuestiones perjudiciales, ¿no es cierto?, para las columnas, viste que los chicos le piden muchas cosas para llevar, que libros, que esto, el otro, y me imagino que de arranque, no solamente estamos hablando de costo de la mochila para los padres, sino los chicos que tienen que llevarla, se les complica bastante, ¿no? Sí, exactamente, Horacio. El tema es relacionar la quiropraxia, que es mi profesión, encargada de analizar, detectar y corregir subluxaciones vertebrales, y cómo el uso, o el mal uso, o el uso indebido de las mochilas, el peso que éstas repercuten en la columna vertebral del niño y del adolescente, un niño y un adolescente que está todavía en plena etapa de crecimiento, y que genera un peso extra para su columna vertebral. Y esto va a ir afectando a sus músculos, a sus ligamentos, a los discos intervertebrales, y pueden ser causa de subluxaciones vertebrales. Indudablemente que también debemos sumar el tiempo de uso de estas mochilas, que si sumamos la primaria o la secundaria o los ciclos, creo que hoy en día estamos hablando de prácticamente casi 12 años de uso de mochila. Claro, claro. A su vez, debemos sumar también que los chicos lo están usando a las mochilas para ir a practicar deporte. Sí, 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 es permanente, ¿no? Y la carga y el peso. Y bueno, ¿y qué recomendaciones le damos a los chicos? ¿Que vayan directamente a hacerse también trabajo quiropráctico? Una de las cuestiones fundamentales es hacer revisar su columna en forma periódica, este es el propósito de la quiropraxia, para ver si tienen subluxaciones vertebrales. Y la segunda fundamental es corregir a la subluxación vertebral para que el cuerpo pueda mandar la comunicación suficiente desde el cerebro a las distintas partes del cuerpo. Un uso correcto. El uso correcto de la mochila generalmente es recomendado por otras profesiones como son la ergonomía, ¿sí? Pero estudios que se han hecho, es importante saber que el peso no debe superar el 10% del peso del niño. Ah, mirá vos. Mirá es vos. decir, que si vos tenés un niño de 30 kilos, no debe superar el 10% de ese peso, lo que vos vas a cargar en la mochila. Correcto. Después, generalmente tenemos que pensar en el diseño de la mochila, que tiene tirantes que son bilaterales para cargar en los hombros. Y hay otro tirante que ajusta la zona lumbar. Si lo tiene a eso, mejor. ¿Ah, sí? Eso es fundamental. La carga de la mochila tiene que ir sobre los dos hombros, Horacio, no sobre uno, porque si vos vas a cargar el cuerpo unilateralmente, es decir, sobre un sector, lo que vas a terminar generando es compensaciones fisiológicas y te puede traer aparejado escoliosis, que son desviaciones laterales de la columna en forma permanente. Perfecto. Ahora, lo que generalmente el peso lo que ocasiona va a ser una actitud escoliótica fisiológicamente se ha adaptado ese organismo a ese peso que debe cargar por el tiempo determinado que lo estás usando. Bien. ¿Entiendes? Entonces, fundamental esto es que la mochila debe tener dos tirantes para cargar sobre los hombros. En cuanto al diseño, debe ser del ancho de los hombros, no más del ancho de los hombros del niño. En cuanto al largo, debe ser del largo del torso del niño. Bien. Y llegar casi hasta la cintura, no más allá de la cintura, porque vamos a generar una sobrecarga más hacia la zona lumbar. Las zonas que se ven afectadas son la zona de los hombros, la zona de los brazos, la zona dorsal, la zona cervical, la zona lumbar. Puede verse afectada una zona, pero la columna es un órgano funcional, es decir, cualquiera de estas partes está relacionada con las otras. En esa infografía lo que estamos viendo es cómo hay un uso indebido de la mochila sobre el lado derecho, por ejemplo, y cómo se ven las zonas que están redondeadas, las zonas donde hay una sobrecarga
de la mochila, ¿sí? La otra que hay que tener en cuenta es la distribución del peso de los útiles. Generalmente lo más pesado va sobre el dorso del niño, ¿sí? Lo más liviano va sobre el compartimento más externo. Generalmente las mochilas vienen diseñadas con distintos compartimentos. Entonces, lo que la madre tiene que hacer es cargar lo más pesado sobre el dorso o sobre la columna, lo más liviano sobre la parte externa. ¿Se entiende? Perfecto. Esta es una distribución lógica del peso, porque lo que pretendemos es que el niño esté lo más erguido posible. Si vos subís el peso de la mochila más hacia la parte superior, lo que vas a tratar de, o lo que va a hacer el niño es se va a encorvar o se va a inclinar hacia adelante. ¿Se entiende? No, perfecto. No Sí, sé. básicamente era sobre eso la pregunta, que a veces la mala distribución del peso hace que se incline hacia atrás por el peso de la mochila que lo tira hacia atrás, o que haga o contrarreste el peso con el esfuerzo hacia adelante, lo que provoca que el niño camine con una inclinación hacia adelante, que es lo que habitualmente vemos, que van caminando y van con el peso atrás y tirados hacia adelante para contrarrestar, digamos, y equilibrar el peso. Estas serían las dos posiciones, ¿no?, que se generarían, hacia atrás por el peso mismo o hacia adelante tratando de equilibrar. Exacto. Horacio, perdón, Sergio, esto es fundamental en lo siguiente. Esto genera una sobrecarga, Claro. una sobrecarga sobre la columna del adolescente que está en pleno crecimiento. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso a veces las madres se dan cuenta de los niños por ahí mirándolo en su postura, en la parte posterior, y dice, oh, mira, este nene tiene un hombro un poquito más alto que el otro, un ilíaco o parte de la pelvis un poco más alto que el otro, y generalmente lo que ocasiona esto es mucha tensión sobre los músculos superiores, ¿sí? Y genera sobrecarga, sobre todo en la zona dorsal y en la zona lumbar. Esto es una de las causas de subluxaciones vertebrales, una de las causas de mecánicas que se llaman, por exceso de peso o por un mal transporte o por el uso indebido de la mochila. Lo que va a generar son actitudes de tipo sifótica o actitudes de tipo escolióticas, y a su vez puede generar subluxaciones vertebrales. Por eso es importante, como quiropractor, que chequeemos a los niños, aunque sea una vez en el mes o una vez al año, y a su vez chequearlos en forma periódica. Sí, señor. Para ver la evolución de la columna vertebral. Bueno, esto es verdad, fundamental. Catedrático. Horacio, Sí. lo otro importante, A ver. estadísticamente se ha calculado que 14.000 niños en Estados Unidos tienen que ser tratados cada año por lesiones a la espalda que ocasionan las mochilas. Impresionante, realmente, cómo es el tema, ¿no? Parece... Terrible el dolor para un grande, me imagino para una criatura. Esto tendrían que también saberlo, ¿no es cierto? Y capacitarle a los docentes para saber, ¿no?, de lo que tienen que requerir día a día o cuánto deben llevar, ¿no? Horacio, porque por ahí uno no concibe todos estos problemas. Claro, eso es fundamental, es decir, lo que nosotros tratamos de hacer como padres es que el chico no se olvide de nada. Claro. Entonces lo que le metemos a la mochila es todo. Para durante toda la semana. Y no es así. Tiene que ser lo del día. Y preferentemente lo que tenemos que tratar de hacer es revisar la mochila del chico y decir, bueno, hoy tenés el calendario, hoy tenés tanta materia, bueno, vas a tener que llevar esta o esta o esta o estos útiles para que no sea tan pesado. Recordemos, 10% del peso del niño, ¿sí? La mochila no tiene que exceder ese 10% del peso del niño. Bien. Gracias, Gustavo. Como siempre, ¿dónde te encontramos? En calle Corrientes 219, como siempre. Muy bien. Un aplauso grande para Gustavo Brandolin. Ahí lo tenemos, al querido quiropractor.